Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, le damos gracias a Dios, porque nos permite reunirnos en su santo y hermoso nombre. Y sin más preámbulos, hermanos, por redimir el tiempo, vamos a seguir donde lo dejemos. Hablemos hace unos días, más o menos unos 15 días, hablemos de uno de los atributos de Dios, la seidad de Dios, que por cierto fue la introducción. Hablar de la seidad de Dios es hablar del ser de Dios. El ser de Dios es absoluto. ¿Y qué significa, hermano Machaco, ser absoluto? Como el ser que subsiste por sí mismo. La existencia de Dios se la debe a Él mismo, no a otra persona. El ser de Dios, hermano, no admite definiciones ninguna. ¿A quién comparamos a Dios? No hay con quién compararle. Entonces, repito, el ser de Dios no admite definición alguna. Debido a que Dios es infinito y nosotros finitos y limitados, nunca podremos entender completamente a Dios. Le entenderemos hasta donde Dios, en su gracia y en su condescendencia, nos permita. Dependemos de la comunicación activa de Dios para entender a Dios. Lo que sabes o lo que sé de Dios no es el fruto de tu esfuerzo, es el fruto de su gracia, que te ha puesto el deseo y el anhelo de buscarle, y Él ha salido a nuestro encuentro, y el Espíritu Santo ha alumbrado los ojos de nuestro corazón para poder entender lo que Dios quería que entendiésemos. Alabanzas al Señor. Por eso digo que, porque hay a veces que indagando o buscando yo consigo saber algo, y lo que sé es gracias a mi esfuerzo, a mi empeño, pero en Dios no. En Dios lo que sabes es gracias a que Él ha querido darse a conocer. Por eso he dicho que dependemos de la comunicación activa de Dios. Y vamos a leer un texto para respaldar eso. Y voy a comparar este texto con dos cosas. En Mateo capítulo 11, verso 27 dice, cosa que hay una frase que no estoy de acuerdo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Eso es la versión Valera. La nueva versión Valera actualizada dice lo siguiente. Es la misma, pero actualizada, corregida. Mateo, capítulo 11, verso 27. Vamos a leerlo, que no lo tenía preparado. Ya está. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo. Nadie conoce bien al Hijo, porque al Hijo los apóstoles le conocían en parte. En la versión no actualizada dice nadie conoce al Hijo, y en la versión actualizada y corregida dice nadie conoce bien al Hijo. Y en la BX, ¿qué dice, Abraham? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo. Amén. ¿Os dais cuenta? Nadie conoce plenamente al Hijo. Entonces nosotros conocemos algo de parte de Dios porque Él en su gracia nos lo ha revelado. Pero exhaustivamente y plenamente, en su totalidad, más os digo, ni ahora ni en la eternidad. Ay, hermano Machaco, sí. Yo pienso que cuando esté en el cielo entenderé mucho más que lo que entiendo ahora. Porque tengo una mente glorificada, estoy en un lugar celestial y está Dios en persona enseñándome. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Porque vamos a ver al Dios Padre por medio del Dios Hijo. En la persona bendita del Dios Hijo. Entonces es tan grande Dios que no basta la eternidad, hermanos, para poder conocer a Dios. Daros cuenta. Entonces estamos hablando del ser de Dios. Bien. Dios es un tema de estudio que jamás dominaremos. Dios es un tema de estudio que jamás vamos a dominarlo. Unos sabrán un poquito más,
porque se han dedicado más a ello, han invertido más horas en ello, han recibido más gracia de Dios, por lo que sea, y entienden un poquito más. Pero todos somos alumnos. El único maestro es Dios. Amén. Hubo un hombre que ya está en el cielo, que lo dijo, y cuando se lo escuché me agradó que lo he hecho mío. Porque yo, como os he dicho muchas veces, yo copio mucho. Escucho a los hombres de Dios y copio. Y diréis alguno, ¿por qué copias? Porque el que no sabe tiene que copiar del que sabe más. Francisco La Cueva decía lo siguiente: nunca abandones la actitud de alumno. O sea, siempre cuando te acerques a Dios y a los hermanos, ve con actitud de alumno. Nunca jamás, por mucho que recibas, vayas con actitud de profesor o de maestro. Un maestro tenemos, el cual es Dios. Amén. Alabanzas al Todopoderoso, porque siempre será más lo que ignoramos que lo que sabemos. Alabanzas al Todopoderoso. La verdad siempre tiene que concordar consigo misma, sin importar los diferentes ángulos donde se mire. La verdad siempre tiene que concordar consigo misma, sin importar los diferentes ángulos donde se mire, ni los diferentes campos donde se encuentre. Dios es un ser absoluto. Esa es la conclusión del mensaje de la introducción del otro día. Y ahora vamos a hablar la seidad. Hablemos que la seidad es lo que es Dios en sí, la esencia de Dios. Hablemos que también hay otro término, la independencia, la supremacía de Dios. Dios existe en virtud de su propio ser. La existencia de Dios no se la debe a nadie, sin embargo tú y yo sí. Nosotros existimos a consecuencia de otras personas. Pero Dios no existe a consecuencia de nadie. O sea, la existencia mía está fuera de mí. Y la existencia de Dios está en Dios. Que es una gran diferencia, hermanos. Yo dependo de muchas cosas. Cuando nací, eso lo dice Héctor Bustamante. Ya aprovecho esta ocasión. Héctor Bustamante es un teólogo muy bueno que también le escucho mucho. Y he copiado mucho de él. Héctor Bustamante dice que cuando nacimos dependíamos en el hospital que nuestra madre nos dio a luz de la partera que nos asistió o del médico que nos asistió. Dependimos por unos años de nuestros padres que nos cuidaron y nos alimentaron. Dependíamos de los medicamentos que nos dieron cuando estábamos enfermos. Dependemos de que un miembro del cuerpo no nos falle. Dependemos de la alimentación, del agua. Dependemos del aire. El hombre depende de todo. Pero Dios es independiente, es absoluto. Gloria a Dios. Esa es la seidad de Dios. Y ahora hay más todavía. Dios no solamente es independiente, hermano Chencho, sino que todos dependemos de Él. Amén. Porque es que siempre se habló que Dios es... No, Dios es independiente. Y todos dependemos de Él. Hay un montón de textos, pero ya los cité el otro día y no voy a citarlos ahora. Pero por si acaso, Apocalipsis 4:11, Juan 1:3 y Colosenses 1:16. Ahí vemos que no solamente, repito, Dios es independiente de todos, sino que dependemos de Él. En Él estamos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y alabado sea su santo nombre. La independencia de Dios que existe por sí mismo no es independiente. Dios tiene muchos nombres. Algunos teólogos han intentado separar el ser de Dios con los atributos de Dios. En la Biblia tenemos varias revelaciones. Una de ellas, los nombres de Dios, que Dios se revela a través de sus nombres. Y otra de ellas es que Dios se revela a través de sus atributos. Y os digo algo. Ni la doctrina completa de los nombres de Dios y de los atributos de Dios abarcan lo que es Dios en totalidad. Pero sí, gracias a Dios, que abarcan lo suficiente para que nosotros estemos admirados de ver a un ser tan grande, Amén. tan poderoso,
tan sublime y tan maravilloso. Es importante adquirir este conocimiento. Por eso Dios busca el bien supremo. ¿Sabes, Emilio? ¿Y sabes a quién se busca? A Él mismo. Porque Dios busca el bien supremo. ¿Y hay algo más importante que Dios? No. Dios se busca a sí mismo. Y te busca a ti porque Él te ha creado para su gloria. Y como te ha creado para su gloria, quiere que tú manifiestes su gloria. O sea, Él se busca a sí mismo. Él busca lo mejor. Y yo pregunto, ¿y lo mejor quién es? Dios. Entonces, hermanos, Dios se busca a sí mismo y para su gloria. Bendecido sea su santo y hermoso nombre. La base de su existencia se encuentra en sí mismo. Él busca a las criaturas. Él es todo lo que Dios debía de ser. Repito, Él es todo lo que Dios debía de ser. No le falta nada. Y ahora vamos a entrar en lo que quisiera entrar. La supremacía de Dios. En una de las cartas a Erasmo que Lutero le escribió, el hijo del minero, Erasmo en aquella época que hablamos, en su época, era pues la potencia en el conocimiento de la palabra, uno de los teólogos más famosos de su época. Y en una de las cartas Lutero le dice a Erasmo que tenía algo contra él, que el concepto que tenía de Dios era demasiado humano. Y eso en los libros de historia lo podéis comprobar, en internet lo podéis comprobar y buscar como yo lo he buscado, que no es ninguna cosa que yo me saco de la manga. Eso está en los libros de historia. Y los teólogos de ahora dicen, hermanos, ¿no sería importante repetir la misma frase que le dijo Lutero a Erasmo? Que tenemos un concepto de Dios demasiado humano. Y eso, pues no nos trae ningún beneficio. Hermanos, la diferencia entre la criatura y Dios es abismal. Por eso dice en Salmos 50, 21, hay una frase que quisiera leerla, hermano Abraham. Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que el acierto sería yo como tú. Amén. Luego coge Job, busca Job. Dice, ¿pensabas tú que yo era como tú? Dios se ofende porque Israel pensó que Dios era como Israel. Hermanos, si tú crees que Dios es como tú, le estás ofendiendo a Dios. Porque Dios es el creador y tú eres la criatura. Entonces hay una diferencia abismal. Es Job 35 después. Entonces, Él no es como nosotros. O sea, no es que sea, perdón, sí que es superior a nosotros en todo, pero ya no es que sea superior a nosotros en todo. Es que Él es distinto a nosotros en todo, que son dos cosas. Porque hay un hombre, por ejemplo, que puede ser superior a mí en fuerza, en conocimiento, en educación, en lo que sea. Es superior a mí, pero es un hombre como yo. Es superior a mí, pero es un hombre como yo. Pero es que Dios no es solamente superior a mí, es que es distinto a mí. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, Él es distinto, completamente distinto. Y Dios dice, ¿pensabas tú que yo era como tú? O sea, como una ofensa. Se ofendió, le reprochó. Y a veces parece ser que predicando hemos cogido, yo qué sé, hermanos, tanto atrevimiento hablando, que parece ser que Dios es como nosotros. No, hermanos, por así decirlo, Dios es el médico y tú eres el enfermo. Dios es el maestro y tú eres el alumno. Dios es Dios y yo soy la criatura. Él es el que no depende de nada y yo dependo de todo. Quedo contigo, mañana nos vemos en tal sitio y cojo un cachocatarro, cojo fiebre y ya no puedo ir. O sea, dependo de tantas cosas. Pero gracias a Dios, no sé si hemos llegado a entender esta palabra,
que Dios no depende de nada ni de nadie. Eso es la seidad de Dios, la independencia de Dios. Job 35:7. Si fueres justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibiría de tu mano? Amén. Dios no sale ganando nada con nosotros, ¿sabéis? Sea que tú te conviertas o que yo me convierta, el que se beneficia eres tú y soy yo. Hermano Chencho, si yo me convierto, Dios es Dios, ¿verdad? Y si no me convierto, Dios no tiene ni más gloria ni menos gloria. ¿Verdad? Porque a Dios ha dado techo, no puede crecer más. No puede tener más gloria que la que tiene. Él es inmenso. Él es infinito y nosotros finitos. Cada vez que decimos que Él es infinito es que Él no tiene límite. Y la palabra finito es que nosotros tenemos límite. Entonces nosotros, Dios no se ha beneficiado. Él te ha creado y Él me ha creado porque Él ha decidido crearte, simplemente. Y a eso podemos decir por amor, por misericordia, por su santa y maravillosa voluntad. Él te ha creado y te ha salvado porque Él ha querido. Pero ni yo no merecía ni que me crease ni que me salvase. Pero Dios, que es tan bueno y tan condescendiente, no se ha conformado con crearme, sino que también me ha salvado. Amén. Por gracia. Alabanzas al Todopoderoso. Y ahora Isaías, el profeta Isaías, habla en un lenguaje muy importante, Isaías, y vamos ahí a detenernos en esta noche. Isaías 40, capítulo 15, verso 18. Escuchar bien lo que dice, leo yo, Abraham, en esta versión actualizada. He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae en un balde. Porque en aquella época el término no era cubo, era balde. O sea, él compara no a una nación, a las naciones, al mundo. Es semejante el mundo, la humanidad, todo el mundo, que ves y lo que no. Todo es semejante cuando una mujer coge un balde de agua y lo lleva para casa y se le cae una gota de agua del balde. Eso es las naciones. Las naciones no es un balde de agua, no. No, eso es mucho. No. Es la gota que cae del balde de agua. ¡Qué revelación! ¡Qué inspiración! Léelo tú, en esa versión misma. El 15. Sí. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Exacto. ¿Sigo, tío? Sí. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Amén. ¿Qué es el polvo? En una balanza antes se pesaban cosas, trigo, cosas, y luego al final de pesar que la vaciabas y quedaba en la balanza quedaba un poco polvo. Pues las naciones y el mundo es semejante al polvo que queda en la balanza. O sea que tú me pides 1 kilo de trigo y yo peso 1 kilo de trigo y te doy, Chencho, el kilo de trigo. Pero a poner el trigo en la balanza y a darte el trigo, ha quedado la balanza un poco sucia de polvo del trigo. Y dice, así son las naciones, no como el trigo que he pesado, no. Como el polvo que se queda en la balanza. ¿Os dais cuenta ahora? Seguimos el texto. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Las hace, ya ves con qué facilidad una mujer en su casa, con una bayeta, hermanos, hace desaparecer un poco de polvo de un armario. Pues dice Dios, inspirado Isaías por el Espíritu Santo, las naciones son semejantes, Él las hace desaparecer como una mujer, en otras palabras más nuestras, más cerca a nosotros, como tu mujer, con una bayeta, quita el polvo, ese polvo que quita, así es, así somos, las naciones. Ahí está hablando Isaías de la grandeza de Dios. Seguimos con Isaías. Lee. El 16. Sí. Ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos sus animales
para el sacrificio. Amén. Ni el Líbano bastaría por fuego. El Líbano era uno de los montes más grandes y que había más madera. Dice, ni el Líbano, que era lo más grande en ese momento, ni el Líbano hay suficiente madera para el fuego. Ni hay suficientes animales en el Líbano para los sacrificios. ¿Os dais cuenta cómo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, usa unas palabras de sabiduría que exceden a nuestra mente para poder comprender la grandeza de Dios? Gloria a Dios. La seidad de Dios. Seguimos. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Amén. La humanidad no puede rendirle un homenaje adecuado a su grandeza. Concluyendo, la humanidad no puede rendirle un homenaje adecuado a su grandeza. Porque todos los animales, tú le das de lo que Dios te ha dado. Todos los animales son de él. Si sacrificas un cordero, ¿de quién es el cordero? De Dios. Si sacrificas 20, ¿de quién son los corderos? De Dios. Si sacrificas 20 árboles, cortas leña, ¿de quién son? De Dios. Tú le das de lo de él. Señor, te damos, como hizo Ana. Le pidió un hijo. Dios se lo dio y Ana se lo dio a Dios. Le dio a Ana lo que Dios le dio. Lo diferente a nosotros, que intentamos quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Ahí podíamos entrar, pero no es mi tema exhortar a nadie. Pero poneros en un momento en el puesto de Ana, Chencho, una mujer estéril, que no tiene hijos, que está deseando tener fruto en su matrimonio y que Dios le concede un hijo. Y cuando Dios se lo concede, lo coge en brazos y lo entrega al sacerdote Eli y allí lo queda. La ilusión de su vida era ese hijo, ¿sí o no? Y se conforma con todos los años ir a verlo un día y llevarle más ropa al niño, porque a medida que iba creciendo el niño, la ropa le iba siendo pequeña, ¿sí o no? O sea, Ana le pidió, pero le pidió para dárselo. Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedico para ti. Gloria a Dios. Pero tú y yo le pedimos no para darle la gloria a Dios, para que mi ego y tu ego, nuestro yo, se infle como un globo. Dios me perdone, Dios te perdone y Dios tenga misericordia, que somos semejantes a esos manantiales, que el agua está fresca, que es de Dios, pero el manantial arrastra tierra. Sé como Ana. Pídele a Dios, pero pagárselo a Dios. Gloria a Dios. Entonces, los servicios religiosos, cuidado con esta palabra, no pueden añadir nada a su gloria, ¿sí o no? Nuestros servicios, nuestra obediencia, nuestra consagración, con eso que hacemos, no le podemos añadir a su gloria más. Podemos manifestar su gloria a los demás. Y con el buen testimonio que yo puedo conservar ante Dios, o tú puedes conservar, beneficias a tu semejante, al que te ve. Y por medio de tu testimonio, el que te ve, a lo mejor Dios le toca y se arrepiente. Pero a Dios, ni tu testimonio, ni tu dedicación, ni tu consagración le puede añadir a Dios más gloria que la que tiene. Dios. Hay un texto en Isaías, cógelo. Isaías 28. Un texto que quisiera, pero antes de entrar en Isaías 28, Juan, el teólogo, dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.4, y aquel verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero cuando llega al 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, todo el capítulo habla del verbo, ¿no? Pero ¿sabes para qué habla del verbo? Para llevarnos al versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Y ahora especifica, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora hay Isaías el mismo. Dice en Isaías 28:20. La cama será corta
para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Cuando Dios, porque el hombre no podía ser Dios, entonces, pero sí que Dios podía ser hombre. El pobre no podía ser rico, pero el rico podía hacerse pobre. Y entonces Dios se hizo hombre. Hermanos, creo que dice un texto en la palabra que en él habitaba la plenitud de la deidad. No creo que la deidad estuviese cómoda en este cuerpo humano ilimitado. La cama, ahí habla de una cama que es corta. Era corta para poder estirarse. Y habla de una manta que es estrecha para poder envolverse. En algunos momentos se sacó, como digo yo, la mano, el pie, con todos los respetos, en el monte de la transfiguración, y le vieron transfigurado y cogieron miedo, ¿sí o no? Porque la gloria de Dios estaba velada por un velo humano. Por eso cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, ¿de dónde? De arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. La salvación no viene de abajo hacia arriba. La salvación viene de arriba hacia abajo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a entrar, si puedo, en un tema más profundo todavía. He dicho que ni tu obediencia ni tu respeto puede añadir más a Dios, ¿sí o no? Es más, ni nuestro Señor Jesucristo en persona, cuando vino a la tierra, añadió más gloria a Dios que la que tenía. Lo que sí que hizo, que la manifestó. ¿O tú crees que por venir Cristo, la segunda persona de la Trinidad, a la tierra, Dios hizo más grande? Ni el propio Cristo, hermanos, añadió más gloria que la que tenía. Ahora sí, bendita verdad que Él manifestó la gloria. Bendita verdad que Él manifestó la gracia. Bendita verdad que Él manifestó la luz. Bendita verdad que gracias a Él somos salvos. Amén. Él manifestó, reveló, publicó, comunicó la gloria de Dios. Pero no añadió nada. Entonces, si Cristo no pudo añadir nada a la grandeza de Dios, ¿tú qué te crees? ¿Que Dios te necesita a ti para ser más grande y más poderoso? Dios es grande, Amén. pero todo lo que tiene Dios de grande, tú y yo lo tenemos de malos, de pequeños y de pecadores. Gloria a Dios. Ese concepto debe estar arraigado en el alma, en el corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos verán el reino de Dios. Nuestra justicia, nuestro buen testimonio no aprovecha a Dios en nada, pero sí que aprovecha a nuestros semejantes. Cuando yo o tú guardas un buen testimonio, por tu buen testimonio estás manifestando la gloria de Dios. Y los que ven la gloria de Dios en ti se benefician, ¿de acuerdo? Amén. Pero Dios no. Es el semejante. Y Dios se complace que tú manifiestes su gloria. Se complace, se alegra, se regocija y Dios quiere que manifestemos su gloria. Pero una cosa es lo que Dios quiera en su gracia y en su misericordia, y otra cosa es que piense yo que he logrado hacer más grande a Dios. Dios es tan grande que no hay quien lo haga más grande. Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Por eso, aquí se cruza la bondad y la justicia de Cristo. ¿A quién aprovechó? ¿Al Dios Padre o a los hombres en la tierra? No leo, por no ser largo, que ya llevo casi media hora. Salmos 16 lo dice, 2 y 3. Bueno, el 3 sí. Salmos 16, 3. Salmo 16. Venga, ya leemos. El 2 y el 3, venga. 16, 2 2. y 3, sí. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Amén. El beneficio es para los santos que están en la tierra. Y no hay bien fuera de ti. Hermanos, ¿creéis que puede haber un bien fuera de Dios? No. El bien está en Dios. Bien.
Los hombres pueden honrar o deshonrar a Dios en su carácter oficial, pero nunca en su carácter sustancial, en su sustancia. ¿Entendéis? Por un mal testimonio mío, hablan mal de Dios. Entonces se llama eso que en su carácter oficial es deshonrado. En su carácter oficial, Chencho. Pero sustancialmente, en esencia, Dios no puede ser manchado. Es como un hombre formal, que tiene un hijo que no es formal. Y la mala comportamiento del hijo empaña la imagen oficial del padre. Pero el que conoce al padre dice, lástima, hombre, ese hijo que sea de tal padre, porque el padre es muy formal y es un caballero. O sea, el mal comportamiento del hijo no le afecta a la moral del padre, pero sí le afecta a la imagen externa del padre. ¿Entendido? Repito, el mal comportamiento del hijo no le afecta al padre, a su moral, a su código, a su categoría, pero externamente, cara al mundo, sí. Por eso dice Pablo, el nombre de Dios por algunos es alabado y por causa de otros es blasfemado. Tú y yo podemos, que no debemos hacerlo, perjudicar, si cabe la palabra, oficialmente, el carácter maravilloso de Dios. Pero esencialmente, sustancialmente, Dios no lo contamina a nadie, porque Él está exento a toda la contaminación. Y ahora vamos a ir muy rápido a una palabra de Marcos 14, 61. Hermanos, y ahí voy a ir muy rápido, pero otro día entramos en ese, porque es que hablando de la grandeza de Dios, Chencho, se cruza un atributo que no está muy bien, nunca, o casi nunca, perdón, se ha hablado. ¿Y de qué? ¿Y qué atributo es, hermano Machaco? La beatitud de Dios. Dios es beato, Dios es bendito. Marcos 14, 61. Pero el sumo sacerdote tenía cultura bíblica. Y ahí vais a ver la pregunta que le hace el sumo sacerdote a Cristo. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Amén. ¿Eres tú el Hijo del bendito? Dios es beato. ¿Eres tú el Hijo del bendito? Dios es inmune a todo mal y poseedor de todo bien. Claro. ¿Eres tú el Hijo del bendito? El sumo sacerdote, hermanos, era un hombre diestro en la palabra y tenía conocimiento en la palabra. Y sabía que la palabra bendito, que es feliz, felicísimo, le pertenece a Dios solo. Y le hace una pregunta que aparentemente los que no estamos familiarizados mucho con la Escritura pasa desapercibido. Y en ese momento crítico el sumo sacerdote le pregunta, una pregunta clave, directa, ¿eres tú el Hijo del bendito? Leemos en 1 de Timoteo, busca, hazle favor. 1. Entonces, repito, ¿eres tú el Hijo del bendito? Dios es beato, le llaman los teólogos la beatitud de Dios. 1 de Timoteo 1:11. Y te quedas ahí. Vale. Según el glorioso evangelio de Dios, bendito. Amén. Evangelio bendito. O sea, no solamente creemos en el Dios bendito, creemos que el evangelio es bendito porque la persona que trajo el evangelio es el Hijo del bendito. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 6:15. Hay muchos textos, pero ya voy a dejarlo, que ya me voy pasando. 6:15. Sí. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ese es, tío. Sí. Bienaventurado. La palabra bienaventurado en otras es bendito, el bendito. La palabra bienaventurado es el bendito. Claro. Por eso en las bienaventuranzas significa dichoso, feliz, las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, voy a terminar con esto. Dios es inmune a todo mal y poseedor de todo bien. Dios tiene todo bien en Él y no le falta nada. El problema que tenemos es donde hemos empezado. Que se ha intentado rebajar la grandeza de Dios al nivel de la comprensión humana.
Y de este modo hemos perdido la excelencia un poco de Dios. Y se cumple la palabra del famoso Lutero que le escribió a Erasmo. Me parece, Erasmo, que tienes un concepto demasiado humano de Dios. Y nosotros llevamos una vida cristiana y queremos llevar una vida espiritual con una mente, con unos conceptos demasiado humanizados y terrenales. Hermanos, es imposible. Y ya termino con esto. Espero que esta información te sirva y me sirva. ¿Para qué? El poder de la información es importante. Al hermano Emilio, que ha venido Abraham a mi casa, le he puesto un ejemplo que creo que le ha gustado. Le he dicho este ejemplo y ya termino. Le he dicho, mira Emilio, si tú tienes una pieza antigua, y yo soy un famoso antiguario, y te digo, Emilio, cuando quieras vender esta pieza, yo te doy 5 millones. Me llamas por teléfono y te hago un ingreso de 5 millones de pesetas a tu cuenta. ¿De acuerdo? Ya lo pensaré. Y ahora, ¿tú crees que él, en que le ofrezcan mañana 3 millones, 3,5, 4,5, la va a vender? No la da. ¿Pero sabes por qué no la da, Sencho? Por la fuerza que le da la información que yo le he dado. Que cuando él quiera, le doy 5 millones. Y ahora tú ignoras, pero ¿cómo no la da el Emilio? ¿Pero cómo no la da el Emilio? Pero si le ofrecen 3 millones, 3,5, 4,5, ¿pero qué has hecho, Emilio? 4,5 te dan, no puedo darla. ¿Por qué? Porque tengo una información que hay un hombre que me ha dicho que me da 5. Y esa información me da fuerza y me capacita para rechazar las ofertas. Gloria a Dios. Espero que la información que yo te doy con estos atributos te dé fuerza, capacidad para rechazar lo que el diablo y el mundo te da. Amén. Dios es bendito y es maravilloso. Que Dios nos ayude a todos. Amén.